yo voy a empezar a trabajar desde la idea de diseñar la enseñanza en el aula. ¿Para qué? Para favorecer, para promover que nuestros chicos y chicas, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, puedan aprender a aprender, ¿no? Ese sería el sentido. Y en ese sentido, esto despierta un desafío, ¿sí? Desafío en el sentido de ¿a qué nos oponemos? ¿No? Yo busqué la palabra desafío para armar esta presentación, porque vieron que usamos mucho desafío cuando hablamos de obstáculo, ¿no? O sea, hay como una tendencia a no mencionar problema o no mencionar obstáculo y hablar de desafío. Entonces dije, a ver, ¿qué es lo que vamos a desafiar? Y ahí me apareció la idea de oponer o de contendiente, ¿sí? Entonces, en la palabra desafío también está implícita el concepto de obstáculo, de problema, de algo a resolver, de algo a enfrentar. Y la verdad es que yo soy profe, estoy en el aula y además recorro aulas y recorro escuelas, tengo ese privilegio de poder ver mucho. Y entonces digo, todo el tiempo cuando voy a planificar una clase o un programa o un curso, yo siento que hay algo que tengo que sortear, ¿sí? Un obstáculo, algo que tengo que hacer para intentar, no para garantizar, pero para intentar que quienes estén allí conmigo compartiendo esa experiencia aprendan algo que tenga sentido, más allá de que el sentido lo tenga desde la disciplina en la que yo estoy formando. Entonces me aparece esa idea de piedras en el camino y digo, bueno, voy a hablar del diseño de la enseñanza. Tengo que entender que las dificultades, los obstáculos, los contendientes que aparecen en el desafío son necesarios para poder intentar un nuevo recorrido. Es decir, no se parte de la creación sin una tradición, una historia, unas concepciones que nos preceden, unas creencias biográficas que tenemos construidas y transitadas a partir de nuestras propias experiencias en la escuela, ¿sí? Como estudiantes, por ejemplo. Entonces, dije, voy a tomar dos cuestiones, ¿sí? Y acá lo traigo a Lacan porque me pareció súper interesante esto. Él lo que dice es, bueno, uno de los obstáculos es la falta de curiosidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa cuando no tenemos ese estado de inquietud que nos mueve y nos provoca una pregunta? Yo lo digo del lugar de profe, de maestra, lo pongo en mí, no lo pongo en ustedes. ¿Qué pasa cuando uno va a una clase y va cómodo a esa clase? Cómoda, sí, cómoda en el sentido de voy a hacer lo que vengo haciendo, voy a hacer lo que vi hacer, y eso no me moviliza, no me genera curiosidad de probar algo nuevo, de ver qué vuelta le puedo dar, ¿sí? ¿Qué se me cuela en términos del rayito de sol en esa práctica que voy a dar cada vez que voy a dar una clase? Y por otro lado, otra de las piedras, señala Lacan, que es la idea de comprender demasiado. ¿Vieron cuando uno ya sabe todo, se la sabe todo? Entonces no hay nada que te pueda perturbar, que te pueda incomodar. Bueno, con estas ideas realmente no sé si es posible desafiar las prácticas de enseñanza. Y entonces me gustaba también traer la idea, y acá me da un poco de vergüenza, Viviana está ahí, porque yo no sé nada de arte, solo soy curiosa, ¿sí? Perdón, pero estoy trayendo cosas que no me competen. Pero bueno, como espectadora me competen, ¿no? En la cosa de la vida personal. Esta idea de quiebre, ¿no? Cuando algo se quiebra y ese espacio da lugar a que haya algo, ¿sí? Algo distinto entre eso que se quebró, ¿sí? Y eso que se quebró nos permite mirar desde otro lugar. Y esa idea me parece interesante, ¿no? Cómo quebrar
nuestras prácticas de enseñanza, cómo mirarlas desde un lugar diferente. Y entonces también me pregunto sobre nuestros quiebres. Y ahora sí, prometo volverme un poquito más al palo de la didáctica, de la pedagogía, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras tensiones y quiebres? ¿Sí? Distintos autores han abordado algunas de estas tensiones y quiebres. Yo solo las voy a mencionar, no son nuevas, algunas por ahí sí, algunas no. Quizás algunas nos resultan más nuevas que otras en términos personales. De la ética del tener y acumular saberes, conocimientos, a la del navegar y producir conocimiento. Del recordar y repetir a la exploración y la investigación. Del aprendizaje convergente al trabajo con múltiples fuentes, en las que yo como docente quizás no soy especialista, ¿sí? Pero favorezco que se navegue por múltiples fuentes. Del poder unidireccional al encuentro tenso en la diversidad. Todo el tiempo hablamos, y es políticamente correcto, hablar de la inclusión, del trabajo en la diversidad, de las aulas heterogéneas, ¿sí? De favorecer distintas propuestas al interior del aula. Esto lo voy a traer en un ratito de nuevo, pero esto, cómo se tensiona con nuestros saberes, con nuestras formaciones, con nuestras biografías y con cómo nos enseñan muchas veces en la formación docente. Entonces, tenemos ese desafío también de pasar de una sola dirección al encuentro con la diversidad. Por supuesto, otra tensión es de lo individual a lo colaborativo, y a mí se me ocurren ahí un montón de ejemplos, ¿no? De, bueno, sí, que trabajen colaborativamente, pero ¿cómo califico? Por supuesto, el nivel inicial no tiene esa preocupación, pero en el nivel secundario aparece, y ni que hablar también en el nivel superior. La idea de cómo pasar de lo exclusivamente cognitivo a lo emocional o a lo socioafectivo, ¿no? Cómo aparece esto en el diseño de nuestras prácticas de enseñanza. Cómo pasar del adentro del aula al afuera y cómo pasar de lo lineal a lo complejo. Varias de estas cosas aparecieron en lo que yo vi en la presentación de Viviana y en la presentación de Maricel. Yo cuando vi lo que se podían preguntar con los caracoles, me agarraba como una adrenalina y cómo justificaban, y digo, bueno, es por acá, ¿no? Es cómo pasar de lo lineal a lo complejo, del adentro hacia afuera, ¿sí? Y entonces yo quiero, en esto del diseño de la enseñanza, traer la idea de planificación, que es lo que históricamente y tradicionalmente nosotros hacemos en las aulas, pensándola desde la idea del diseño, ¿sí? Hay ahora, cuando digo ahora estoy siendo injusta porque hace un montón de años que esto sucede, pero se empieza a conocer con mayor profundidad, y hay escuelas acá en la Municipalidad de Córdoba que entiendo que trabajan con el diseño, ¿no? Con la planificación a través del diseño, el famoso design thinking en términos de formato de planificación, en donde lo que se incluyen son otras ideas y no solamente en pensar el contenido y cómo transmitirlo, pensar el saber y cómo transmitirlo, sino, por ejemplo, pasar por situaciones donde uno tiene que empatizar con ese contenido, ¿sí? O con ese saber. Y la idea del telar, justamente, implica que cuando, o quiere traer, no sé si lo implica, pero quiere traer acá, a poder pensar a través de una imagen, es que cuando nosotros planificamos, estamos poniendo nuestras cabezas, nuestro cuerpo, nuestras manos, para poder armar un diseño que interpele de algún modo, en este caso, a nuestros estudiantes, ¿sí? Si el diseño no interpela, no conmueve a nuestros estudiantes, por ahí la clase la di, ¿sí? Pero no necesariamente promueve la idea de aprender a aprender.
Yo trabajo mucho con Rebeca Nijovic y con Rebe, cuando trabajamos el concepto de planificación con profes, traemos algunas imágenes. Estas imágenes las quise traer para compartirlas con ustedes. Son dos imágenes diferentes, ¿sí? Yo diría que por ahí en ambas hay ideas acerca de la planificación. En la primera, ¿por qué podemos pensar en esta? ¿Por qué podemos pensar que hay una idea acerca de la planificación? Digan así, Dale. Se construye de manera colaborativa. Yo voy a repetir solo para que se escuche, ¿sí? ¿Quién más? Por allá dijeron también. ¿Cómo? Construcción, exacto, ¿no? Cuando uno planifica, construye. Acá estamos viendo esta idea de construcción colaborativa, ¿sí? De un plan que se va realizando, que tuvo un mapa antes. Bueno, no es un mapa, es un plano, ¿sí? Y que la vamos haciendo con una idea de acerca de lo que va a ser después. Pasamos del plano a la casa, a una casa que va a ser habitada. ¿Y qué ese habitar de la casa? Ojalá tenga mucha relación con aquello que diseñamos en el plano. A veces no es así, ¿sí? Entonces hay acá una idea de planificación, de pautas, de tiempos, de trabajo colaborativo, de tareas. Y si yo les dijera qué podemos ver en esta imagen en relación con la planificación. ¿Cómo? Por ejemplo, hay algo de ahí que me tira la creatividad, la continuidad. ¿Qué más? Lo espiralado. Brunner, lo espiralado, ¿sí? Esa idea de ir recorriendo y donde, fíjense que si bien hay colores que se pueden identificar, cuanto más cerca lo miro, más lo puedo identificar, sin embargo, pareciera ser que se mezclan, ¿sí? Que me van mostrando otras tonalidades y otros matices que de algún modo muestran cómo se va construyendo una trama en relación con la planificación. Miren acá, otras ideas, ¿sí? Yo digo que estas son también ideas de planificación. Vamos acá. Principio de año, febrero. ¿Qué hago, no? Las piecitas del rompecabezas, todo lo que tengo que enseñar, cómo lo pongo, en tiempo, en forma. Yo tiré febrero y pensé en una planificación anual, pero también puede ser cómo hago para enseñar todo esto en esta clase, en estas 2 horas con este grupo de estudiantes, con esta disposición en el aula, ¿sí? Y esta otra, yo me siento muy identificada con esta. Lo que me queda afuera, ¿no? Lo que empujo para que entre, ¿sí? Me faltan 5 minutos, pero les digo todo, porque así me quedo tranquila con que yo lo enseñé, ¿sí? Bueno, todo esto no está ni bien ni mal, es lo que sucede, pero digo, es interesante desafiar esto que aparece en relación con esta práctica con sentido, con el promover, el aprender a aprender. Estábamos trabajando ideas acerca de la planificación. Traigo acá la idea también de la improvisación, porque puede pasar absolutamente todo esto. Y sí, yo me estuve preguntando, ¿en qué pensamos al planificar? Pensamos en el sentido de lo que vamos a enseñar. Yo quiero decirles, esta la pongo primero porque para mí es central, pero sé que muchas veces damos por sentado el sentido, ¿sí? El otro día mi hija me decía, tengo una hija en último año del secundario, y me decía, mamá, estuve estudiando límites, ¿sí? Algo de matemática. A mí nunca me enseñaron eso en la escuela. Ella estaba fascinada. Yo pensaba, bueno, qué interesante, a ella le resulta interesante, pero el sentido de eso en algún momento se trabajó, cómo se trabajó, ¿no? Más allá de que ella estaba absolutamente interesada. Y entonces voy a la segunda, ubicar a los estudiantes en el lugar protagónico. Esto yo lo voy a abrir un poquitito más en un rato.
pero sí, cuando planificamos, pensamos en cuál es el lugar que le vamos a dar a los estudiantes. Con los caracoles sí, pero ¿siempre esto sucede? Diseñar experiencias educativas contextualizadas, cercanas a las situaciones de su vida cotidiana. Esto también lo trajo Viviana, ¿sí? La idea de práctica situada. No da lo mismo, por más que estén estudiando ecosistema, que estudien el de Tucumán o estudien el de Altagracia, ¿sí? Favorecer relaciones entre contenidos y capacidades. Miren, yo sé que hoy tenemos un montón de desarrollos en relación con el currículum, tratando de superar la idea de contenidos como algo enciclopédico, que nuestros diseños curriculares hoy trabajan pensando en capacidades o en competencias, ¿sí? Digo, está buenísimo, pero no hay una capacidad o una competencia sin un contenido o un saber que quiero promover con ellas, o un saber que necesita apoyarse en una competencia o en una capacidad. Entonces, esto hay que pensarlo en conjunto. Prever producciones finales con destinatarios reales. Esto parece como una obviedad, y no estoy hablando solamente cuando trabajamos por proyectos, ¿sí? Que uno ahí dice, producto final. Digo, en cualquier situación de aula, o en muchas de las situaciones de aulas. Estamos pensando en producciones que interpelen a destinatarios reales. Los destinatarios reales pueden ser los chicos del otro segundo grado, los de sala de 4, quienes sean, no importa. En la organización de los tiempos, obviamente, y como docentes, cuando planificamos, también de algún modo estamos pensando en cómo sabemos si nuestros estudiantes aprendieron. Entonces, ahí tengo un miedo, ahí está. Para pensar en una planificación que promueva el aprender a aprender de nuestros estudiantes, hay 3 principios que yo quiero poner en juego. El primero tiene que ver con el protagonismo de los estudiantes, por eso les dije hace un rato que lo iba a abrir un poquito más. El segundo, con entender la planificación como una hoja de ruta o un guión. Y en tanto hoja de ruta y guión la tacho, le agrego cositas, ¿sí? Le pongo notas con un resaltador. No es una letra que tiene que estar prolija e intacta. Si está prolija o intacta, yo desconfío, ¿sí? Porque todo el tiempo nos vamos interpelando, preguntando y en tanto haciendo eso, modificando. Y la tercera cuestión que quiero traer es desafiar modelos. Bien. Cuando se habla de estudiantes protagonistas, algunos entienden que estudiantes protagonistas son aquellos que son activos. Ser activos no es lo mismo que ser protagonista, ¿sí? Ser activo es que está haciendo cosas, pero no necesariamente significa ser protagonista. Por supuesto, un estudiante pasivo tampoco estaría siendo protagonista. ¿Qué significa un estudiante protagonista? Y acá les pido que leamos esto en intertextualidad con los caracoles y los chicos de sala de 5, ¿era? Experimenta, prueba, empatiza, adopta múltiples perspectivas, anticipa necesidades y obstáculos, ¿sí? Establece conexiones y analiza críticamente, está abierto a la retroalimentación de otros, cambia de estrategia cuando es necesario, se conoce a sí mismo como aprendiz. Si nosotros estamos pensando en que nuestros estudiantes, en la propuesta que les hagamos, van a poder hacer esto, entonces estamos pensando en un estudiante protagonista. Y entonces seguramente estaremos diseñando propuestas que los ayuden a aprender a aprender. Cuando un estudiante, niño o niña, es protagonista, entiende cuál es el sentido y cuál es el propósito. Tiene confianza en que puede aprender y puede tomar decisiones sobre su aprendizaje.
Si los chiquitos entendieron que podían hacer silencio y ver qué pasaba con los caracoles, o tocarle los toc-toc al lado y ver si se movían o no, y interpretaban eso en relación con el miedo o no, la verdad es que tenían confianza en que podían aprender, entendían cuál era el sentido y el propósito y podían tomar decisiones. Es cierto, esto era en el marco de una propuesta STEAM. Bueno, puede ser en el marco de una propuesta de un cuento, de lengua y literatura, del cruce de los Andes, de lo que sea. La idea de planificación como hoja de ruta implica entender que en una planificación un docente pone en juego conocimiento experiencial, ¿sí? Aquel que tenemos de todas las situaciones en las que hemos participado personalmente y profesionalmente en situaciones de planificación, mucho más de planificación de la enseñanza. También conocimientos intuitivos que ni siquiera los tenemos conceptualizados, pero sabemos que ayer cuando hicimos esto o la semana pasada cuando hicimos esto no funcionó, entonces lo volvemos a hacer. Quizás no sabemos muy bien por qué no funcionó o no funcionó y entonces no lo hacemos, pero hay algo de eso que se pone en juego. Y por supuesto también todo el conocimiento teórico organizado que tenemos, ¿sí? Bueno, esta actividad no la puedo hacer porque son muy chicos, esta no, esta sí porque son muy grandes, digo, esto sí porque tiene que ver con el concepto que quiero enseñar, esto no. Y todas esas cuestiones que tomamos decisiones en relación con eso. El tercer principio que yo quería traer tenía que ver con la idea de desafiar modelos de planificación. Yo ni siquiera puse la diapositiva de la planificación sábana, ¿sí? No la puse porque todos ya la conocemos. Esta idea de planificar en un cuadro a veces nos tortura un poco. Entonces, la primera idea tiene que ver con generar propuestas con sentido. Y esto significa planificar partiendo de problemas situados. ¿Qué significa que uno planifique considerando un problema situado? Bueno, primero identificar un problema. Que ese problema no sea solo del docente ni de la disciplina, sino que tenga que ver con el contexto, con la situación de los estudiantes. Y acá yo voy a decir algo que quizás sea un poco polémico, pero la verdad es que lo quiero mencionar, y es que siempre en nuestro país la referencia curricular va a tener que estar presente. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema educativo que norma y regula qué es lo que se tiene que enseñar, a diferencia de otros sistemas educativos. ¿Esto es un problema? No, en tanto y en cuanto nosotros miremos esa referencia curricular, pero también miremos qué pasa en el entorno, qué les interesa a nuestros estudiantes, si son de nivel inicial, cuáles son los juegos a los que juegan habitualmente, lo que leen habitualmente, lo que recorren, qué series ven si están en secundaria, digo, qué problemas los interpelan. Eso lo cruzo con la referencia curricular, pero la referencia curricular tiene que estar presente. Y en ese sentido hay un montón de estrategias de enseñanza que nos han formado, que las hemos aprendido en los profesorados, que ponen en juego esta idea de problema situado. El trabajo por problemas, el trabajo por proyectos, APS, ¿sí? Todas esas estrategias también las podemos utilizar para planificar. Otro desafío de la planificación es hacer foco en las aulas heterogéneas, y ahí sí vamos a la idea del trabajo con la diversidad. ¿Y eso qué significa? Muchas cosas, pero en principio pensar que no hay un recorrido lineal en la planificación. Pensar que yo como docente necesariamente tendría que proponer alternativas para mis estudiantes. Estas alternativas no tienen que ser una para cada estudiante, pero si yo voy a enseñar el cuento policial en secundaria, ¿por qué les voy a dar a que todos lean el mismo? ¿Por qué no decir, mira, te ofrezco estas dos?
que sean de un largo, de una extensión parecida, porque si no uno va a tironear la elección probablemente en función de la extensión. Pero uno podría decir, esta la escribió un autor argentino, esta una autora extranjera, esta tiene como protagonista una mujer, esta, no sé, o qué sé yo, digo, ¿no? Le planteo, le presento cuáles son las alternativas. No, yo no le voy a dar mucha bolilla, un poquito más voy a hablar, porque tuve problemas. Me falta no tanto igual. Bien, se entiende, planteo con distintas posibilidades, diversifico, puede ser el recurso con el que trabajo, como es en el caso este de la novela o del cuento, pero también podría diversificar en los productos. En matemática podría decir, les ofrezco este material para que ustedes sigan o les ofrezco esta clase tutorial que voy a dar. Distintas propuestas, distintas alternativas. Chicos, yo me resigno. Pará. No, porque ahora aprendí que toco el de acá y empiezo de nuevo. Paren, ¿eh? No me odien. Ay, ya me da un poco de vergüenza. No tanta, pero... Para mí igual, no es que me quiera justificar, pero tiene un problema en la presentación. No el aparato, la presentación, porque de repente salta así. Bien. La tercera idea es la planificación usando metáforas. Esta les quiero decir que es una idea que empezamos a trabajar no hace tanto tiempo y que cuando la trabajamos con docentes, bueno, no resulta tan sencilla, ¿sí? Pero es absolutamente interesante si la pensamos en términos de construcción de sentido. Acá yo retomé las ideas de las imágenes, ¿no? La planificación como una espiral, como una construcción, como un mapa de ruta, como una brújula. Hemos encontrado planificaciones, por ejemplo, de docentes, que lo que dicen es, mi planificación pone en juego los multiversos. Y entonces planifico este multiverso, escuela secundaria, ¿sí? Los chicos tienen clarísimo la idea de los multiversos y de cómo uno se interrelaciona con otro. Esto los docentes lo hacen explícito, explicitan, voy a hacer una planificación mar adentro, ¿sí? Y las actividades que trabajan, las trabajan en torno a esa metáfora o esa analogía o esa comparación que es propia de ese grupo de estudiantes que saben que cuando está ese docente trabajan de ese modo. Claramente no se trata de una secuencia lineal y que requiere de desafiarnos, ¿no? Aprieto despacito. Hoy vos también trajiste, Viviana, la idea de Paulo Freire y de pedagogía de la pregunta, ¿no? Él traía esta idea de que los maestros y los alumnos se reúnan en el aula de clase para plantearse preguntas acerca de problemas prácticos de su vida, de sus comunidades y del conocimiento que esperan construir, que es muy distinta a la atención de repartir y de recordar el conocimiento. Para esto es necesario tener confianza. La confianza es un requisito, es algo que se va construyendo, que no se puede ni exigir ni imponer en términos de lo que voy a generar con mis estudiantes. Un estudiante autónomo, como decía, toma decisiones sobre sus aprendizajes. Y un estudiante que trabaja en el marco de una experiencia que está diseñado para que aprenda a aprender, tiene criterios claros, porque si no los tiene, camina a ciegas en el aula, ¿sí? Esta cuestión de acompañar a los estudiantes en ese proceso. Y ahora voy a traer nuevamente a una obra de arte, ¿sí? Fíjense,
Esto es en el medio de una ciudad, en Arizona, como lo ven, está colgada, ¿sí? Son unas redes de cables de acero que la autora, esto es de día, ¿sí? Ahí se ve bien como la estructura. La autora, que se llama Echelman, ¿sí? Se inspira, ella trabajaba con bronce, iba a hacer una obra artística en la India, no le llegan los materiales, entonces empieza a darse cuenta que pesaba mucho el bronce, que le excedía el presupuesto, y empezó a mirar las redes de los pescadores. Y en función de eso, dijo, pensó, seguramente le estoy poniendo un poco de historia, de narración a la situación, en hacer obras de arte que se articulen con el entorno. Y entonces esta obra, que se llama El secreto es la paciencia, lo que intenta es que de día lo que interpele sean los rayos de sol en esos cielos claros de Arizona, o las nubes, que son nubes que habitualmente corren rápido, y que de noche aparezcan los colores en esa situación de obra que se ve diferente, depende de donde la mires, en el sitio que la mires, y si la mirás de noche o de día. Esto, como dice Rebe, muestra una pieza viva que se nutre del contexto, que uno podría pensar que una planificación se hila junto a otras y otros, junto con los estudiantes, y que esa red es una planificación que envuelve, pero que no asfixia, y que nos abre para permitir darle lugar a nuestra voz y a nuestras vivencias. Y esto es todo, y muchísimas gracias.